30 minutos. Wow, recording in progress. Ya. Esto dice que está grabando. Supongo que está grabando mi computador. Esperemos, me voy a revisar. Ya, entonces, vamos a, ¿cierto? Clases confe, ¿ya? Entonces, la guía número 6, como les decía, momento angular. Guía número 7, momento de inercia. Guía número 8, torque. Y la que subí la semana pasada era guía número 9. Y que en este caso, ¿cierto? Le puse como nombre preparación de evaluación de cierre. ¿Ya? Entonces yo voy a abrir esa guía desde mi mi repertorio de material. Tengo aquí guía, cuarto mes de profundización, guía de repaso. Y aquí tengo, supuestamente, ahí está, la guía de repaso que fue subida la semana pasada, ¿cierto? Por motivos de que ya no pude asistir a la clase con ustedes la semana pasada. Entonces, esta guía número 9, ¿cierto? Va a ser la última guía que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Ya? Entonces, en esta unidad vamos a trabajar 4 guías de desarrollo de ejercicios. En esta guía, como es una guía combinada, ¿cierto? Tiene a su haber 4 ejercicios, ¿ya? En los ejercicios 1 y 2 corresponden a ejercicios de momento angular. Los ejercicios 3 y 4 corresponden a ejercicios de momento de inercia. Y los ejercicios 5 y 6 corresponden a ejercicios de torque. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar uno a uno los ejercicios de esta guía. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta que tengan en el momento, ¿ya? Háganla de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos solicita la guía? Nos dice, resuelva de forma clara y ordenada los siguientes ejercicios. ¿Ya? Déjenme probar una cosita. No, no sirve. Ya. Pregunta. ¿Cuál es el radio del movimiento de un automóvil de 1.250 kilogramos que recorre una pista circunferencial, tanto la de ley, demorando 55 segundos en cada vuelta? Si su momento angular es de 803.250 kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. Entonces, aquí claramente lo que nosotros estamos trabajando, el concepto que tenemos que vamos a trabajar es el concepto de momento angular. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más pequeña la letra. Concepto de momento angular. Y como vamos a trabajar el concepto de momento angular, necesariamente tenemos que ir definiendo datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los datos como lo hemos venido haciendo en clases anteriores. Los datos que nos entrega el ejercicio. ¿Qué datos nos entrega? Por ejemplo, ese 1.250, ¿a qué corresponde? Masa. Masa, ¿cierto? Masa M es de 1.250 kilogramos. ¿Qué otro dato nos entrega? 55 segundos. ¿Cuánto como tiempo? Nos da un lapso de tiempo. Nos dice que hay algo que demora 55 segundos. ¿Qué demora 55 segundos? Por una pista circunferencial durante 55 segundos. Kevin, la pregunta El auto. es, ¿qué demora 55 segundos? El auto. Ya, pero el auto en hacer ¿qué? Demora 55 segundos. En dar una vuelta. En dar una vuelta. ¿Ya? Bien. Ese ya es el concepto clave. Y recordemos un concepto que habíamos trabajado anteriormente. ¿Ya? Anteriormente, cuando nosotros trabajamos el concepto de velocidad angular, relacionamos la velocidad angular con dos conceptos físicos que son propios de los movimientos que se repiten, ¿ya? Los movimientos periódicos, ¿ya? Que son los conceptos de periodo y frecuencia. Hay uno de ellos que es el concepto de periodo, ¿ya? Que corresponde, voy a poner aquí, corresponde al lapso de tiempo
que demora la realización de solo una vuelta, un ciclo, una revolución, etcétera. Uy, qué feo me quedó eso. Revolución, etcétera. Entonces, ese dato que nos están dando ahí, esos 55 segundos, ¿a qué va a corresponder? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se está midiendo con esos 55 segundos? Se está midiendo lo que demora la realización de una vuelta, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Entonces, esos 55 segundos van a corresponder al periodo del movimiento. El periodo del movimiento entonces va a ser de 55 segundos. ¿Ya? Ahora, el periodo nosotros lo vamos a denotar con la letra, se denota con la letra T mayúscula, ya para diferenciarla de tiempo, porque tiempo es un lapso cualquiera, lo que demora, no sé, lo que demora en tomar un vaso de agua, lo que demora un cuerpo en caer, un lapso de tiempo cualquiera lo vamos a denominar como T minúscula. El lapso de tiempo que demora la realización de una vuelta, un ciclo, una revolución, etcétera, lo vamos a llamar periodo y lo vamos a denotar con otra letra que es la letra T mayúscula. ¿Ya? Entonces, aquí, espérenme que estoy medio complicado. Ahí sí. Entonces, el periodo, periodo, vamos a ponerlo entre paréntesis. El periodo, esa letra T, va a ser igual a 55 segundos. Ese es el segundo dato que nos da el ejercicio. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Acerca sobre su movimiento angular. Leamos bien. Momento Dice angular. momento angular, no movimiento angular, no es lo mismo. ¿Ya? Momento Sorry. angular es de eso que está ahí. 803.250. ¿Ya? Entonces vamos a ver si lo puedo copiar y lo puedo pegar. Vamos a hacer trampita. Entonces, el momento angular, ¿con qué letra denotábamos el concepto de momento angular? La magnitud física de momento angular. ¿Con qué letra? ¿Era una I mayúscula? La I mayúscula corresponde a momento de inercia. Momento angular. Salomón dice W. W corresponde a velocidad angular. Vamos, que se puede. Creo que lo tenía acá. Una L. Una L mayúscula. L mayúscula corresponde a momento angular, ¿ya? Entonces, según el ejercicio, el momento angular es de eso que tenemos ahí. 803.250 kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Ahora, para el cálculo del momento angular, nosotros teníamos dos expresiones matemáticas que nos permitían desarrollar dicho cálculo. La primera de ellas decía que el momento angular iba a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad lineal multiplicado por el radio de la trayectoria circunferencial. Y teníamos una segunda expresión que decía que el momento angular L iba a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad angular, la voy a colocar aquí como W solamente, por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Teníamos esas dos expresiones para poder calcular, ¿ya?, el momento de inercia. La velocidad angular. El momento angular, disculpen. Estoy medio enredadito. Ahí sí. ¿Cuál de esas dos vamos a utilizar? Vamos a poner esta que le vamos a poner aquí. 1 o
La de abajo que le vamos a poner 2. ¿Cuál de esas dos expresiones vamos a ocupar en este caso en particular? No te subas al teclado, gato. Gracias. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿La 1 o la 2? La 2, ¿no? ¿Por qué la 2? A ver, la oculta es el radio. Mira, pensemos, veamos el ejercicio. En el ejercicio nos preguntan por el radio. El radio es nuestra incógnita, ¿ya? Es decir que aquí en esta ecuación, en ambas, el radio va a ser lo que no conocemos, ¿cierto? Ya. Entonces, para poder encontrar ese valor de radio en cualquiera de las dos expresiones, en la 1 o en la 2, tenemos que saber todos los otros datos, ¿ya? Es decir, conocemos en ambas, para, bueno, va, bájate tú, ya. Tenemos que conocer en ambos casos, ¿cierto? El momento angular. ¿Conocemos el momento angular? Sí. No, pero, o sea, podemos, o sea, ¿Momento angular? conocemos el momento angular, pero Ya. podemos calcular la velocidad angular con el periodo. Sí, vamos por partes, ¿ya? Que para que no entiendan todo. Tenemos el momento angular en ambos casos, ¿ya? ¿Conocemos la masa? Bájate. Bien. ¿Conocemos la masa? Sí. Sí. Aquí la diferencia entre una expresión y otra es que en la expresión 1, para poder calcular el radio en este caso, tendríamos que conocer la velocidad lineal. Y en el caso 2, para también hacer el cálculo del radio, tendríamos que conocer la velocidad angular, ¿ya? ¿Cuál nos va a servir acá? ¿Y por qué? Con los datos que tenemos, ¿podemos calcular la velocidad lineal? No. No, porque para calcular la velocidad lineal necesitamos conocer la distancia que se recorre y el tiempo que demora en recorrerse esa distancia, ¿ya? No podemos calcular la velocidad lineal. Pero con los datos que tenemos, ¿podemos calcular la velocidad angular? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros, ¿cierto? Ya aprendimos que la velocidad angular es igual a 2 por, lo voy a colocar así nomás, pi, todo eso dividido por el periodo del movimiento. Nosotros ya sabemos eso desde que definimos el concepto de velocidad angular. Es decir, que para conocer la velocidad angular, nosotros deberíamos conocer el valor del periodo. ¿Y conocemos el valor del periodo? Sí. Sabemos cuánto demora este automóvil en dar una vuelta alrededor de esa pista, ¿ya? Ahora, sin saber el tamaño de la pista, sabemos que demora 55 segundos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante fijarse en ese valor, en ese periodo de tiempo, en ese valor 55, porque ese valor nos permite calcular, en este caso, la velocidad angular. Entonces, como el único dato, ¿cierto?, que nos falta directo para poder calcular el radio, según esta expresión número 2, ¿ya?, es la velocidad angular. Entonces, lo que podemos hacer acá en nuestra tabla de datos es calcular esa velocidad angular. Entonces vamos a decir, la velocidad angular es igual a 2 por pi. Recordemos que 2 por pi es 2 por 3,1416. Eso es 6,2832. Y eso le tenemos que dividir el periodo del movimiento, es decir, cuánto demora en dar una vuelta. Pero siempre ese valor de periodo tiene que estar en segundos, ¿ya? Ya está en segundos, por 55. Dividimos eso por 55. Y tenemos el resultado. 6,2832 dividido 55, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Saben? Háganlo en su calculadora. 11424. ¿Les dio lo mismo? Radianes partido por segundo.
Entonces, ahora sí tenemos los tres datos numéricos para poder calcular el radio según la expresión 2. Entonces, ahora hacemos ese cálculo. Vamos a hacerlo acá al ladito con azul, ¿ya? Entonces, el cálculo va a ser L, ¿cierto? Que es esta misma fórmula que tenemos acá. La vamos ahora a utilizar, pero con ya los datos numéricos que tenemos. Ahora, todos los datos numéricos están en unidades del sistema internacional, radianes, segundos, kilogramos, ¿ya? Metros. De tal manera que vamos a obviar, ¿ya? Vamos a obviar las unidades de medida y vamos a colocar solamente los números. El primer valor entonces sería el valor de L, el momento angular, que según el ejercicio es 803.250. Eso va a ser igual a ¿qué? A la masa del cuerpo. Ah, la masa son 1250. Multiplicado por la velocidad angular. Ya acabamos de calcular la velocidad angular a partir del periodo del movimiento y nos dio que es 0,11424. Multiplicada por el radio al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado. Vamos a ponerle como R y le vamos a poner el 2 arriba. Radio al cuadrado. ¿Ya? Esa es entonces nuestra expresión. ¿Cómo resolvemos esa expresión? ¿Qué hacemos primero? Lo más sencillo que podemos hacer es, antes de despejar, ¿cierto? Antes de tirar valores de un lado para el otro, lo que podemos hacer es resolver todo lo que podamos en este momento. En este momento hay algo que podemos resolver, que es el... Ay, hoy es 803, no 893. Lo que podemos hacer es, ¿cierto? 803.250, eso es igual a... Podemos multiplicar al tiro 1250 por 0,11424. ¿Ya? Hagámoslo. 1250 por 0,11424. Y me da 142,8. Eso multiplicado por R al cuadrado. Para acá 2. R al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos mover la R, ¿no? Recordemos, si la incógnita está en la parte de arriba de una fracción, dejémosla ahí, mejor movamos todo lo otro. Porque recordemos que 142,8 multiplicado por R al cuadrado, todo eso está dividido por 1. ¿Sí o no? Todo número entero está dividido por 1. Entonces, como la R cuadrada está en la parte de arriba de una fracción, aunque la fracción no esté, sabemos que todo esto está dividido por 1, ¿ya? Es el 142,8, mejor movámoslo para el otro lado. Porque como está en la parte de arriba multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 803.250 dividido 142,8. Eso va a ser igual a R al cuadrado. R al cuadradillo. ¿Cuánto es 803.250 dividido 142,8? Estoy quedando 5 minutos. Ya, estamos bien. ¿Cuánto es eso? 803.250 dividido, ¿cierto? 142,8. ¿Cuánto es eso? ¿Lo calcularon o no? Es 5.625. Ya, muy bien. 5.625, entonces va a ser igual a R al cuadrado. Déjenme bajar un poquito esta que tengo acá. Ya. Eso va a ser igual a R al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí en este punto? En este punto que tenemos acá. ¿Qué hacemos ahí?
¿Qué hacemos? ¿Verdad? Tenemos que sacar la raíz cuadrada de 5.625, ¿no? Exacto. Aplicamos raíz cuadrada. ¿Eso por qué? Porque como nuestra incógnita está elevada al cuadrado, es decir, aquí lo que estamos diciendo es que 5.625 es igual a R multiplicado por R, ¿cierto? R multiplicado por R es R al cuadrado. Es decir, aquí lo que tenemos que descubrir es qué número multiplicado por sí mismo nos da 5.625. Y ese número multiplicado por sí mismo, que nos da 5.625, sería, según los datos que tenemos en el ejercicio, efectivamente, el radio de la circunferencia en la cual se está moviendo este automóvil. ¿Ya? Entonces, aplicamos raíz cuadrada, en este caso, a ambos lados de... Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. La aplicamos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, y también le aplicamos la raíz cuadrada a la incógnita, a R cuadrado. ¿Ya? Aplicamos en ambos lados la raíz cuadrada. Entonces, si aplicamos en ambos lados la raíz cuadrada, nos va a dar que la raíz cuadrada de 5.625 es 75. 75. Ahora, ¿qué estamos calculando? El radio. El radio. ¿En qué unidad de medida vamos a medir ese radio? Metros. En metros, porque todos los datos que utilizamos están en unidades del sistema internacional con las que tenemos que trabajar. Por ende, la incógnita que estamos buscando, necesariamente su resultado numérico va a estar expresado en una unidad de medida que es del sistema internacional. ¿Ya? Por eso es la facilidad de trabajar siempre con un mismo sistema de unidades de medida. Entonces, el radio va a ser de 75 metritos. Ese es nuestro radio y ese es el resultado de nuestro ejercicio. Correcto. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas. Ahí sacando la voz de macho. Y sí, estaba tan clarito para mí. ¿Los demás qué piensan? Yo entendí. Excelente. ¿Entendió? Ya, aquí ustedes tienen que fijarse. Correcto. Muy bien, Catalina. Aquí ustedes tienen que fijarse bien en los ejercicios de momento angular. Bueno, y en todos, en momento angular. No, en el momento de inercia no. En los ejercicios de momento angular tienen que fijarse bien en lo que corresponde a la diferencia entre las fórmulas. ¿Cuándo trabajamos con velocidad lineal a cuándo trabajamos con velocidad angular? ¿Ya? Eso es lo que hay que fijarse primordialmente. Si tenemos los datos para calcular la velocidad angular, trabajamos con la ecuación 2. Si tenemos los datos para calcular la velocidad lineal, o si nos dan la velocidad lineal, trabajamos con la 1. Si nos dan la velocidad angular, trabajamos con la 2, para que no vamos a hacer problema. ¿Ya? Eso es en efecto. Ya, pantallazo, por favor. Sáquenle un pantallazo, o si ya vayan anotando, vamos a cerrar la sesión, ya, y volvemos inmediatamente. Voy a abrir al tiro la otra sesión, ya. Nos vemos en un par de minutillos. Ya, voy a borrar los dibujos y vamos a cerrar la sesión. Ya, Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos de inmediato.